Muy bien, estamos nuevamente contigo transmitiendo lo que el Señor quiere que nosotros podamos hablar en este día. Quiero hablar un poco acerca de un acontecimiento poderoso, sobrenatural, y es, por supuesto, la participación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y cómo a partir del momento en que ese Espíritu fue derramado en el aposento alto, nosotros podemos disfrutar plenamente su amor, su instrucción, su presencia, cómo podemos ser guiados, dirigidos por ese ser maravilloso, por ese ser especial que siempre tiene para nosotros lo mejor, que siempre está ahí dirigiendo cada paso que damos y llevándonos a vivir conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios estableció para nosotros como pueblo. Hoy quiero iniciar hablando de que en el antiguo pacto, el pueblo en el libro de Éxodo nos relata toda la historia de la salida del pueblo de Dios después de un largo cautiverio. Dice que ellos pasan un tiempo muy largo, muy extenso, donde literalmente tuvieron que despedirse de su autonomía, olvidar sus deseos, olvidar también la ley, los mandatos de Dios, y que la posición en la que ellos estaban era una posición indefensa, donde eran sometidos, donde todo el tiempo estaban presos y esclavizados de todo lo que el faraón quería que ellos hiciesen. Dice la historia que efectivamente Dios, como siempre en su inmenso amor, en su misericordia, decide sacar el pueblo y hacer que Moisés sea la persona o el profeta que en ese momento Dios dirige para poderlo llevar a libertad. Cuando Dios toma la decisión de sacarlos, no los saca, siempre lo he dicho, para que ellos vivan de la misma manera en que vivían en Egipto, y tampoco para que ellos elijan la manera en que deben vivir. Hay algo interesante, y es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, no nos convertimos para seguir viviendo las mismas cosas, para seguir esclavos del dolor. Dios no pretende que tú y yo lo conozcamos para que ahora simplemente sigamos viviendo en cautiverio, en dolor, en sufrimiento. No, todo lo contrario. Dios quiere que ahora tú le conozcas, quiere que tú sepas quién tú eres en Dios, y que a través de la identidad que tú adquieres empieces a vivir conforme a Dios lo diseñó desde el comienzo. Porque muchos vivimos cosas que no debimos vivir porque desconocíamos la palabra, porque nadie nos enseñó. Quizás algunos tuvieron el privilegio de tener y de nacer en familias que temían a Dios y conocían la palabra y pudieron conocer un poquito o mucho de la palabra y de la escritura y dirigirse en ese camino. Y sin embargo, eso no es garantía de poder permanecer, porque muchos, naciendo en hogares de creyentes, pues también se desviaron de su camino. Así que esto se trata de permanecer y entender la verdad de Dios en nuestra vida, de conocer ese diseño y de poder pelear todos los días para mantenernos en esa verdad firmes, para estar arraigados a su verdad y a lo que Dios desea para nosotros. Amén. Así que bueno, quiero decirle que entonces el pueblo sale de cautiverio, y una vez sale, Dios decide que ellos van a ser su pueblo a través de algo, porque tiene que haber algo que marque un camino, un norte. En el huerto del Edén había un norte, y Dios ya había trazado un camino, y solo había un mandamiento, y no era un mandamiento como ley prescrita, sino un mandamiento moral. No habían leyes civiles tampoco, no habían leyes divinas, solamente Dios trajo un mandamiento de carácter moral para que ellos pudiesen entender que había un límite y que había un Dios, un Padre, un Creador a quien nosotros nos debíamos sujetar, someter y obedecer. ¿Cuál fue el mandamiento moral en el huerto del Edén? No tomarás de este árbol. Eso fue todo lo que Dios dio como instrucción para que ellos tuviesen en su corazón la convicción de saber que no todo lo podíamos hacer y que no nos pertenecíamos a nosotros mismos. Cuando ellos incumplen ese mandato moral, pues obviamente el pueblo cae en pecado, y todos sabemos lo que sigue a partir de ese momento, hasta que finalmente el pueblo llega a ser cautivo por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, y por causa de haberse apartado de la ley o haber transgredido ese mandato moral. El no haber obedecido a Dios hace que ellos vayan poco a poco cayendo de esa naturaleza divina y perdiendo absolutamente todo tipo de conexión con el cielo.
Más adelante, una vez ellos están desconectados del cielo y de la palabra de Dios, ellos pierden esos sentidos espirituales, ya no pueden ver a Dios, ya no pueden ser guiados por esa voz maravillosa que en el huerto guió a Adán por años para ponerle aún los nombres a los animales. Ya no hay esa conexión y esa relación, así que dice la palabra que ellos caen en cautiverio por más de 400 años. Salen de cautiverio obviamente con una mente viciada, con pensamientos cerrados, con conocimientos de cosas que Dios nunca quiso para ellos. Y en medio de todo ese ejercicio lo que trata de hacer Dios es descontaminarlos, limpiarlos, liberarlos y poderlos pasar a una tierra que sí es de ellos, una tierra que van a poseer, que les va a pertenecer y que van a poder volver a empezar de cero, tal y como Dios lo planeó con Adán y Eva en el huerto del Edén. La palabra dice que no habían pasado ni siquiera 30 días de Moisés estar en el monte recibiendo los mandamientos y la ley de Dios, y el pueblo empezó a hacer cosas incorrectas. ¿Por qué el pueblo toma la decisión de hacer lo que hizo? Pues evidentemente venían de estar 400 años viendo religión, viendo idolatría, viendo paganismo, viendo rituales, viendo ídolos, viendo una cantidad de cosas de adoración a dioses falsos y de toda cuanta cosa existía en Egipto. Y eso es exactamente lo que traían en su corazón, junto a una verdad que ellos conocían, pero que estaba ahora mezclada y fusionada con una mentira, con un engaño, con una confusión y con todo lo que era paganismo. Quiere decir que Dios, que sabía, Dios no los juzga por todos los años que estuvieron de cautiverio y lo que pudieron haber visto con sus ojos, pero ahora quiere hacer un proceso para limpiarlos, quiere hacer un proceso para liberarlos y quiere hacer un proceso para entrarlos a una tierra nueva donde ellos puedan realmente ser pueblos, eligiendo una vez más la bendición. Yo le hago la pregunta a usted y me la pregunto y yo misma me respondo. Si yo hubiese estado, o si tú hubieses estado cautivo por más de 400 años, bueno, hoy pongamos en el tiempo, si tú estás cautivo 40 años en un lugar, estás esclavo, no tienes derecho a nada, ni a hablar, ni a decidir, ni a pensar, ni a querer, ni a proponer ideas, y después de ese cautiverio tú sales a libertad. ¿No se supone que harías aquellas cosas que realmente extrañas, aquellas cosas que en ese lugar de cautiverio nunca pudiste hacer, aquellas cosas que en ese lugar de cautiverio perdiste? Pues quiero decirle que el pueblo, en vez de salir a amar esa libertad y adorar al Dios que los libertó y a obedecer al Dios que los sacó de cautiverio, pues empezaron a vivir de la manera en la que estaban cautivos, a vivir cuando ya eran libres. Y así hay gente que Dios viene para libertarlos, viene para sacarlos de esa opresión del enemigo, del pecado, de la maldad, de la enfermedad. Nos saca de ese cautiverio y nosotros queremos en la iglesia seguir viviendo como estábamos viviendo en Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa a Satanás, Egipto representa el pecado, Egipto representa todo lo que Satanás ha querido traer a nuestra vida para sacarnos del propósito y para poder volver una vez más a caer como cayó Adán y Eva, como cayeron todos los personajes de la palabra cuando desobedecieron la ley y los mandamientos. Entonces, Dios está intentando entregarle la ley al pueblo para que ahora ellos se conduzcan de la manera correcta, y del otro lado el pueblo empieza a decir qué habrá pasado con Moisés. No volvió, no apareció, quizás ya no vuelva. Mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Primer punto importante que quiero que tú veas. Hay algo interesante aquí, y es que cuando él estaba en el monte, ellos automáticamente empezaron a buscar una estrategia, un recurso, una idea. Empezaron a buscar la manera de poder reemplazar ese Dios. Pero note que ellos no están diciendo prácticamente que extrañan al Dios que los sacó, sino dicen al varón que nos sacó del pueblo. Y hay algo interesante, y es que a veces la gente quiere robarse la gloria de Dios. No es el caso de Moisés, por supuesto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que muchas veces la gente hace cosas como si fuesen ellos los que están haciendo el milagro, como si ellos lo provocaran. Tantas cosas que se hacen dentro de una iglesia o aún en el ámbito espiritual. Y quiero decirle, todo, absolutamente todo lo que se hace de manera sobrenatural proviene de Dios. Así que
pueblo estaba extrañando era Moisés. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No estaban pidiendo a Jehová de los ejércitos, a nuestro Yahweh. Estaban pidiendo dioses, estaban pidiendo seres, estaban pidiendo cosas que ellos pudieran ver. ¿Por qué? Porque venían de Egipto y creían que la manera en la que Egipto estaba adorando muchos dioses era la correcta. Acaban de ver todo lo que acaban de ver de parte de su Dios, lo libera, lo saca, envía las plagas, mejor dicho, todos los milagros que usted se pueda imaginar ocurrieron en su vida para que ellos no tuvieran duda de que había un solo Dios, que había un Dios, un Yahweh, un eterno Sabaoth. Este poderoso Dios que lo sacó en victoria de ese pueblo es a quien deberían estar adorando ahora, y sin embargo están hablando de dioses y están hablando de Moisés, porque es muy fácil que el pueblo se incline a adorar a un hombre, es muy fácil que el pueblo empiece a depender de un hombre cuando Dios nos ha llamado a depender de él y de su palabra. Y qué error tan grande que nosotros como ministros, como siervos de Dios, no entendamos cuando alguien está cayendo en la idolatría y lo saquemos de ahí, sino que al contrario, lo complazcamos, ¿no? Y alimentemos eso o nos sintamos cómodos con la idolatría hacia nosotros como líderes, lo cual es completamente rechazado de parte de Dios. Así que ellos empiezan a decir, bueno, hagamos algo, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros podemos creer que estamos ingeniando algo, ideando algo o plantando algo que es de Dios cuando en realidad es todo lo contrario. Base a esto y a todo lo que están hablando, le proponen a Aarón, que es el sacerdote encargado, mientras Moisés va por las tablas, deja encargado a Aarón para que cuide el pueblo. Ahora Aarón no lo ve mal. Y mire lo que dice más adelante en el verso 4. Y él les tomó de la mano de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Qué tomó? El oro que habían recibido cuando salieron de Egipto. Ahora toman ese oro y empieza Aarón a recibirlo. No sé cómo, porque no había nada en el desierto, pero ellos empiezan a elaborar un becerro, lo cual queda muy bien hecho. Así que cuando Satanás también quiere patrocinar algo, lo hace. Muchas veces creemos que porque algo llega, viene de parte de Dios y no necesariamente. Satanás patrocinó todo de tal manera que ese becerro quedara perfecto. No sé cómo le dieron forma si no tenían nada, no sé cómo hicieron, pero lo hicieron. Así que se hace el becerro de fundición y empiezan a adorarlo. Y mire lo que dicen. En el verso siguiente, después del 4, en el verso 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué interesante, ¿verdad? Porque efectivamente Dios sí quería hacer fiesta. Dios sí quería dejar ese día como un día establecido para recordar perpetuamente por todo lo que él había hecho. Ahora el pueblo estaba aparentemente levantando un altar que Dios nunca le pidió, estaba adorando a dioses que nunca hicieron nada por ellos, que no los sacaron de cautiverio, que no los liberaron del pueblo de Faraón, y ahora no solamente empiezan a adorar, sino que ofrecen una fiesta que no era en el tiempo correcto, no era lo que Dios estaba estableciendo. Dios iba a levantar una fiesta, Dios iba a establecer una fecha, Dios iba a convocar una reunión santa y una fiesta para celebrar la entrega de las tablas y de los mandamientos de Yahweh para el pueblo, pero no era de esa manera. Así que por supuesto a Dios no le agrada esto, y mire que ellos nunca en su mente tuvieron pensar siquiera que esto le desagradaba a Dios. Ellos tuvieron una buena idea según su percepción, ellos tuvieron una buena intención y eso fue suficiente para el pueblo. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. La gente tiene buenas ideas según su percepción, según su intención. Es bueno lo que están haciendo, pero la palabra no habla nunca de buenas intenciones. De hecho, vemos que Abraham en una buena intención se lleva a Lot, pero Dios no le dijo que llevara a Lot, y vemos que después hubo muchos problemas. Además, la bendición se retrasó en la vida de Abraham, y cuando Lot se separó de Abraham, le dijo, ahora por cuanto Lot se ha separado de ti, yo podré entregarte todas las tierras que te había prometido. Qué interesante ver que las buenas intenciones no siempre son parte del propósito, o nunca más bien son parte del propósito. Siempre las buenas intenciones están amarradas a nuestras emociones, a nuestros deseos y a nuestros impulsos. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. Mire la palabra y dice que al día siguiente ellos madrugaron, hicieron fiesta, comieron, bebieron y sellaron ese día como un día de fiesta para Yahweh. Pero Dios no dijo eso. Ahora, ¿cuántas fiestas dentro de las iglesias se pueden hacer
que dicen que son para Dios, pero Dios no dijo eso, Dios no pidió eso. ¿Cuántas cosas estamos haciendo? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Yo fui una de esas. Cuando yo abrí un ministerio y realmente tuve la decisión de obedecer y la valentía, porque quiero decirle que por muchos años me negué a hacer ministerio porque sentía que no era necesario y trataba de negociar con Dios y decirle, yo voy a predicar, voy a hablar de tu palabra en un bus, en una fila de un banco, donde quiera que sea, y de verdad lo hice, porque quería que esa fuera la forma en la que yo llevar un ministerio, ¿verdad? Y un liderazgo. Y no está mal lo que se hizo, pero no era el propósito de Dios. Ahora, traté de negociar con Dios y nunca pasó lo que yo le propuse, porque la voluntad de Dios es mejor que la mía. La voluntad de Dios siempre va por encima de lo que yo pueda pensar, de lo que yo pueda creer. Entonces, una vez tuve ese ministerio, empecé a hacer las cosas que otros hacían. Empecé a imitar el diseño de otras iglesias, a vivir como otras iglesias vivían, incluso a preguntar, a pedir consejos para hacer lo que ellos hacían, porque si a ellos les funcionaba y válgase decir, funcionar desde mi perspectiva humana. Entonces, si a ellos les funcionaba, a mí probablemente también me iba a funcionar. Y quiero decirle, no era lo que Dios quería. Así que tuve que pasar muchas cosas y vivir muchas situaciones difíciles para poderlo entender. Cuando le preguntaba a Dios por qué está pasando lo que está pasando, Dios me decía, un día lo vas a entender y te voy a enseñar qué es lo que yo realmente quiero para que aprendas a vivir conforme a lo que yo quiero y no a lo que tú estás decidiendo hacer. Dice la palabra que mientras ellos estaban diciendo hacer fiesta para los dioses, ahora mire lo que dice Dios a Moisés mientras está en el monte. Quiero decirle que ni siquiera habían pasado los 50 días de estar en el desierto después de haber sido liberados y ya automáticamente el pueblo había entrado a vivir como ellos querían. Dice la palabra en el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haga una nación grande. Qué interesante mirar cuando dice tu pueblo. ¿Acaso Dios no le dijo, ve y libera a mi pueblo? ¿Acaso Dios cuando llamó a Moisés a esa asignación tan importante no le habló de su pueblo? ¿Cómo es que ahora le dice tu pueblo se ha corrompido? Ahora, mientras ellos piensan que están haciendo fiesta para agradar a Dios, Dios dice se han corrompido. ¿Cuántas cosas son corruptas delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas cosas que tú estás haciendo hoy dentro de tu casa, dentro de tu iglesia, son corruptas a los ojos de Dios? Y cuando hablo de tu casa, hablo también de tu familia. ¿Cuántas cosas dentro de tu empresa, dentro de tus negocios, tú las manejas de manera corrupta? Y sin embargo crees estar agradando a Dios. Entonces la palabra dice que mientras Dios decía estamos adorando a Yahweh, Dios decía se han corrompido, son un pueblo de dura cerviz. ¿Y sabe qué? Le dice tu pueblo. ¿Sabe por qué le dice tu pueblo? Porque el pueblo no está adorando a Dios, el pueblo está adorando a dioses y de paso extrañando, idolatrando a Moisés. Por eso fue que cuando Moisés murió también Dios decide desaparecer el cuerpo, porque si no se hubiesen quedado haciendo una estatua y un altar de adoración para Moisés. Entonces vemos cómo un pueblo lisiado siempre tiende a inclinarse por aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y mire que dice, deja ahora que yo baje y encienda mi ira con ellos y los consuma. No está diciendo es que estoy un poquito enojado, tengo una pequeña molestia, Moisés. No, digo, quiero consumirlos. ¿Sabe? El enojo de Dios por la idolatría, al igual que la desobediencia, al igual que hacer cosas que Dios no pidió, que la corrupción de meter cosas que no son de Dios y llamarlas divinas, cosas que nunca Dios pidió y decir que Dios las pidió, hacer y llevar a un pueblo a hacer cosas que nunca fueron establecidas por Dios, es para Dios corrupción, es para Dios perverso, es motivo de ira. Dice la palabra que quería consumirlos. Ahora cuando les dice tu pueblo, también hay algo interesante y es que Dios clama por ese pueblo. Dios empieza hablar de todo lo que quiere hacer por el pueblo, de que quiere destruirlos y hacer una nueva nación de Moisés. Y Moisés, en esa paternidad, en ese amor de llevarlos, de guiarlos, de dirigirlos, después de que no quería la asignación, ahora siente un amor y una misericordia por el pueblo. Y Dios, por el amor de Moisés y el clamor de Moisés, los libera de eso que Dios estaba sintiendo hacer. Hay algo importante. Después, dice la palabra, completados los 50 días,
Moisés está bajando y descendiendo con las tablas. Esa ley era lo que ahora iba a dirigir al pueblo hacia un destino como hijos y como nación de Dios. Como ellos entran en esa adoración al becerro, pues dice la palabra que quienes salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra de la promesa. Pero como Dios no es hombre para mentir ni humano para arrepentirse, lo cumple a cabalidad, y quienes entran a la tierra de la promesa son los hijos que salieron de Egipto, los niños o los que aún nacieron en el desierto. Ellos fueron los que heredaron la promesa junto a dos personajes que son muy importantes en esta historia, y son Josué y Caleb, de quienes en algún momento podríamos hablar de ellos, de cosas extraordinarias que también hicieron. El punto es que después de que Dios entrega la ley, esas dos tablas, al pueblo de Dios, y por instrucción y mandato divino, Dios les dice a través de Moisés que deben obedecer esa ley, ese momento crucial en el que Dios envía a Moisés a entregar las tablas al pueblo, los reúne, los convoca y les entrega la ley, es el momento que Dios sí establece fiesta para Yahweh. Ahí es donde dice: vamos a celebrar Shavuot, porque hoy ustedes han sido libres para hacer mi voluntad, para caminar en mis preceptos y en mis leyes. Y a partir de ese momento el pueblo se dirigió a través de la ley. Esa ley determinaba si estaban caminando conforme a la voluntad de Dios o si estaban en anomía, infracción de esa ley. Pasados años, vemos que en el nuevo pacto llega Jesús. Jesús empieza a hablar de una promesa. Es una promesa similar a la que recibe el pueblo en el monte de Sinaí. Pero ahora la estrategia de Dios y el amor de Dios hace que nosotros podamos recibir un regalo que supere incluso la ley. No la está aboliendo, la está superando. Entonces el Espíritu de Dios, que es la promesa que Jesús les entrega a los discípulos y de la que les habla antes de su partida, es exactamente lo que va a venir a su corazón para poder escribir esa ley, esa Torá, en el corazón del pueblo. Y con base a lo que hay en el corazón, entonces pudiese avanzar el pueblo en obediencia. Entonces el Espíritu Santo viene en el aposento alto para ahora la letra ser escrita en su corazón y poderse dirigir en la palabra, en la Torá y en el mandamiento. Por eso Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley. Él vino a facilitarnos la manera de poderla cumplir. Él vino a darnos recursos superiores para poder cumplir sus mandamientos y sus leyes. El Espíritu de Dios se presentó, se derramó y se manifestó en el aposento alto para que a partir de ese momento todo el que tomase la decisión de tener una relación y de recibir el Espíritu Santo, entonces estuviese dispuesto a obedecer la ley, a seguir los mandamientos y los preceptos. Entonces lo que en el antiguo pacto fue Shavuot y recibieron dos tablas con mandamientos hechos por Dios, en el nuevo pacto o Nuevo Testamento es no dos tablas, sino el Espíritu de Dios para venir ahora a escribir esa ley en nuestros corazones y vivir dentro de nosotros para podernos ayudar a cumplir esa ley. De eso se trata la venida del Espíritu Santo, su presencia en nosotros, de que podamos cumplir con los mandamientos. Pero no es lo que la gente enseña hoy, que el Espíritu vino a traer gracia y que la gracia no nos hace culpables de pecado, que la gracia nos permite y nos facilita o nos habilita a pecar, que la gracia sencillamente nos permite entender que ya fuimos salvados por Jesús a través de su muerte, que ya fuimos perdonados y que podemos seguir pecando y viviendo de cualquier manera. Nunca se ha tratado de vivir de cualquier manera. Cuando el pueblo sale de cautiverio, salió para vivir a la manera de Yahweh. Hoy, cuando nosotros salimos del mundo y de cautiverio de pecado, salimos para poder vivir en santidad, en obediencia y en la forma en la que Dios ha querido que nosotros vivamos. Eso es la fiesta de Pentecostés. Qué triste que hoy la gente celebre Pentecostés y solo piense que se trate de una llenura, de caer al piso, de temblar y obvio, respeto al que lo hace en el mismo sentir del Espíritu de Dios porque puede pasar. Pero no celebro aquellos escenarios donde lo único que se busca es un espectáculo de una manifestación que realmente ocurrió en el aposento alto. Hoy no es tal cual.
Hoy lo que nosotros debemos entender es que el Espíritu de Dios viene a tu vida para cumplir la ley. No se trata de cuánta gente cae al piso, no se trata de cuánta gente salta, brinca y tiene manifestaciones que muchas veces son emocionales. Se trata de cuánto una persona está obedeciendo. Esos que obedecen son los que tienen el Espíritu de Dios. Porque el que obedece tiene poder. Y el que obedece tiene fruto. Así que hoy yo te invito para que tú evalúes. ¿Realmente nosotros estamos convencidos de que el Espíritu está en nosotros? La única forma de saberlo es por cuánto tú estás decidiendo obedecer. La obediencia a medias es desobediencia. Hay gente que dice, yo obedecí, lo que pasa es que llegué hasta cierto punto y no sé, desobedeciste. ¿Se obedece o no se obedece? Así de simple. Así que invita al Espíritu de Dios para que venga. Si realmente tú hoy eres consciente de que estás viviendo religión, si eres consciente de que estás haciendo todo a tu manera, si eres consciente de que no estás obedeciendo la ley, que ni siquiera la conoces, ese es el tiempo. Yo te invito para que tú puedas decirle al Espíritu de Dios que le necesitas para cumplir su ley. Que no es fácil, que no te está quedando fácil dejar el pecado. Y con toda seguridad el Espíritu de Dios te moverá a vivir una vida de santidad, una vida de plenitud, una vida de obediencia, pero sobre todo una vida de poder. Yo lo declaro en esta hora. Declaro que el Espíritu de Dios viene a ti no para hacer manifestaciones emocionales, sino para hacer un cambio radical en tu interior, para que lo que tú vives hoy no se parezca a lo que estabas viviendo ayer. Bendiciones.